Santiago García, PhD en Economía y catedrático universitario, está con nosotros. Me acabo de enterar que ya no está en la IAEN. La IAEN ha perdido un excelente profesional, un excelente decano, un excelente catedrático. No sé qué está pasando. Pero bueno, Santiago García, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Diego Martínez, presidente gerente del Banco Central, ha indicado que este segundo trimestre tenemos una mejoría. La pregunta que viene a continuación significa: esta reversión de los indicadores comenzarían a tener un indicio de comenzar una tendencia al alza, a recuperar el espacio que se perdió en el primer semestre. Sí, yo creo que afortunadamente las cifras del segundo trimestre del presente año marcan una tendencia a que la recesión sea menos grave de lo que se tenía previsto. Las cifras no muestran que hayamos salido ¿no es cierto?, de este declive económico que, en el caso de Ecuador, igual que gran parte de los países latinoamericanos, incluso yo diría en el mundo, tenemos estas limitaciones económicas, de este bajo crecimiento o de crecimiento económico. Pero las cifras muestran que en el caso de Ecuador, este ciclo recesivo no es tan profundo como en algún momento se pensaba. Y eso es bueno para la gente, eso es bueno para el país, en el sentido que eso significa, ¿no es cierto?, menos pobreza, menos problemas económicos para la familia. Entonces son datos, yo diría, bastante halagadores que muestran eso, ¿no? Menor profundidad de la crisis. Claro, esa es la palabra exacta, menor profundidad de la crisis. Pero ya podemos comenzar a trabajar sobre esa base de menor profundidad de la crisis con resultados ya algo positivos para poder apalancarnos hacia el futuro. Y ahí me parece que hay un mensaje que yo personalmente creo. Se ha notado que este proceso del segundo trimestre ha habido una recuperación del comercio exterior. No así, ¿no es cierto?, evidentemente la inversión pública, el gasto público que está un poco constreñido, reducido. Entonces el mensaje me parece que es claro, ¿no? De aquí en adelante, el año 2017, hay que persistir en esta doble estrategia, ¿no? No desmantelar el Estado tampoco, como muchas voces lo plantean, ¿no? Quizás desde la ortodoxia, para llamarlo de alguna manera, de algunos economistas tradicionales o de derecha, no sé cómo se lo quiera llamar, en el sentido de desmantelar el gasto público, la inversión pública. Yo creo que hay que vincular a un buen redimensionamiento del Estado, a una eficiencia del manejo del gasto público, a la máxima provecho a la inversión pública, pero también no descuidarse del sector exportador, porque precisamente el segundo trimestre lo que muestra es una recuperación de algunos sectores exportadores que en conjunto hace que la actividad económica no caiga tanto. Es decir, ¿son las exportaciones las que sostienen esta reversión? Esta reversión, afortunadamente las cifras muestran que sectores tan importantes como el camarón, el propio banano, se han recuperado en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, como yo digo y repito, es muy importante tener esta doble visión, ¿no? En el sentido de que es el sector exportador, pero también hay unos sectores, los sectores industriales, ciertos sectores vinculados a los alimentos, también se están recuperando un poco. Ahora, pero este tema que dices de ciertos sectores, sobre todo en el tema de la exportación, el sector exportador se recuperaron básicamente y fundamentalmente ¿por qué? ¿Vía precios o vía mayor capacidad de exportación en términos de volumen? Ese es un tema bastante complejo en el comercio internacional, ¿no? Pero en el caso específico camarón banano ha habido una recuperación de precios y también ha habido una recuperación de mercados. Es que no hay que olvidar, y al público hay que decirlo, el mundo vive una cuestión económica bastante compleja. Y entonces eso significa que hay menor demanda, los europeos no salen de su crisis económica, entonces demandan menos. En el Asia también hay un menor crecimiento, entonces es una situación compleja, pero afortunadamente estos sectores han tenido un mejor desempeño vía precios y también vía producción. ¿Cuál ha sido el movimiento de las distintas actividades económicas a la interna, es decir, en términos de crecimiento endógeno? ¿También ha habido algún crecimiento que estén fortaleciendo las bases de la economía? Yo creo que hay una recuperación, como lo acabo de mencionar, de la acuicultura, la pesca. También hay sectores importantes para el país como el suministro de electricidad y agua. También es importante la recuperación de la refinación de petróleo, porque ahí ha estado vinculado con las inversiones gubernamentales para lo que es la refinería de Esmeraldas. Entonces está dando resultado un poco. Que estuvo parada durante, independientemente de la polémica, estuvo parada durante mucho tiempo. Los problemas de corrupción que se está mencionando, pero no hay que desconocer este punto importante. Y la refinación de petróleo es como cualquier otra actividad, es una actividad económica. Entonces eso aporta
a la recuperación del país, ¿no? Entonces yo mi mensaje, Carlos, como digo, es, hay esta buena noticia en el sentido de que hay una base para que podamos proyectarnos de mejor manera en estas ¿Qué impacto ha circunstancias. tenido esto en los depósitos? Eso es otro dato bastante halagador. He estado revisando las cifras de lo que es liquidez, de lo que significa depósitos en una parte, depósitos del sector privado, y había una interesante recuperación, más de $1.000 millones, ¿no es cierto?, en los últimos meses, de incremento, porque la tendencia a partir de mediados del 2015, la gente empezó a retirar el dinero y a no depositar. Yo creo que eso está marcando ya una interesante contratendencia, en el sentido de que hay mayores depósitos, pero hay aquí, esto es una moneda de dos caras. Más depósitos, ahora necesitamos que la banca privada canalice esos depósitos hacia los sectores que nos interesan. Ya vamos a hablar de eso, pero cuando algunos analistas económicos lo que dicen es, sí, se incrementaron los depósitos, pero es vía el endeudamiento que está teniendo el Estado. Es decir, ¿cómo desagregar el tema de los depósitos o del incremento de los depósitos? Sí, el tema ahí es un poquito, bueno, aquí, Carlos, estamos en un periodo de coyuntura electoral y todo, ¿no? Entonces hay que tratar de no caer en los dos discursos, diría yo, en la autocomplacencia de que pasa poco o no pasa nada, o lo que es una gran tragedia y desgracia. Me parece que la verdad está en el medio, ¿no? Hay una recuperación evidente de parte de los depósitos del público. Sí, eso es innegable, están las cifras. También creo que la liquidez se alimenta con las nuevas contrataciones de deuda externa, que también tiene sus problemas, ¿no es cierto? Entonces son las dos realidades. Hay una doble realidad vía depósitos del público, de la gente, y esto otro también que es evidente, si viene crédito, entra a la circulación cuando se paga. Pero se paga a proveedores. Se paga un proveedor, cuando se hace una compra pública. Entonces esa es una realidad. Está viniendo por ambas vías en todo caso. Exactamente. Ya, pero ahora, diría yo mayor recuperación de parte del sector privado. Del sector privado, que es lo fundamental. Y ya con esto termino, lamentablemente el tiempo es corto ahorita. Santiago García, el tema del endeudamiento. En estos últimos días se habla mucho del endeudamiento. Incluso yo mismo le pregunté a Lenín Moreno, candidato a la presidencia de la República, sobre el tema del endeudamiento. Se ha crecido la deuda pública externa, ha crecido la deuda pública interna. ¿Qué capacidad de gestión va a tener el próximo gobierno en relación a la operatividad del Estado cuando ya nos estamos acercando al límite? El propio Lenín Moreno me dijo, en otros países no se están fijando en relación al Producto Interno Bruto, se están fijando a la potencialidad de crecimiento y desarrollo, pero no deja de presionar es la balanza de pagos en un momento dado, y esa es la parte complicada. Sí, yo creo que ahí el tema del endeudamiento es un tema que necesita o requiere una mirada más amplia, más completa, ¿no? Porque uno puede terminar diciendo cualquier cosa, ¿no es cierto?, y limitando lo que significa un proceso económico que está ahí. Los países se endeudan, las empresas se endeudan, las personas nos endeudamos. Dos puntos importantes desde mi punto de vista. El primero es ¿para qué te endeudas? ¿Para qué sirve? Y el segundo es todo lo que significa el compromiso de pagar a futuro, ¿no es cierto?, el servicio tanto del capital como de los intereses. Y ahí yo sí tengo la preocupación en el sentido que hemos llegado al límite, me parece, porque puede implicar al 2017 en adelante que el servicio de la deuda externa signifique un valor superior a lo que invertimos en educación y salud. Y eso me parece un contrasentido para el pueblo ecuatoriano, que hemos luchado, que ha habido movilidad social, movimientos sociales, lucha social, precisamente para evitar eso, que la deuda sea más importante que la gente. Entonces no es cuestión de discurso, es cuestión de niveles de endeudamiento que luego implica pagos. Entonces hay que cuidar ese tema y creo que sinceramente hemos llegado a ese límite que hay que comenzar a restringir y hemos llegado a niveles que no podemos sostener. Uno de los debates en la campaña electoral, con esto termino, negrito, no se me estrese, ya termino. El tema es, uno, reestructuramos la deuda, más largo plazo, para bajar los dividendos, cosa que recuperamos capacidad de liquidez en ese sentido, y el otro, crear la economía que complemente a la inversión del Estado, que es la economía privada, para no necesitar recurrir al endeudamiento y para la operación del Estado. Esas son las lecciones que creo que queda del 2015, 2016 para Ecuador, ¿no? Mayor apertura de inversión privada, endeudamiento con límites, porque no se puede ser ilimitado esto, ¿no? Y repatriación de capitales, urgente. Bueno, gracias Santiago García. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Excelente fin de semana que seguramente lo vamos a tener con el triunfo de Ecuador el día de ayer, 3-0. Un fuerte abrazo.